Y cerramos la jornada de debates con la que tuvo su servidora en Milenio. Pero fíjense, es lo dejé hasta el final, porque lo que pasa en Milenio, independientemente del debate que pudiera tener con la abogada Natalia Torres o con Sofía Otero, independientemente del debate que pudiéramos llegar a tener, hubo coincidencias. Coincidencias. Sí, al menos en esa mesa, por mucho que criticaran y que pusieran sobre la mesa lo extraño del voto de Pérez Dayán, coincidieron en que la Suprema Corte optó por un debate político, no jurídico. No, no es de ayer, no fue de apenas, fue desde el inicio. Y reprobaron lo que hizo la Suprema Corte. Así que sí, también en Milenio tuvimos coincidencias. Qué bueno que podemos, dentro de las diferencias, coincidir, mientras que la oposición sí se aferra a lo indefendible. Miércoles de Política Joven, y sobre este tema de la Suprema Corte vamos a platicar con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalia Torres, abogada, y Meme Yamel, periodista. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. A ver, Meme, ¿qué pasa con la Suprema Corte? ¿Qué pasa con el ministro Pérez Dayán? Con estas leyes secundarias que ya anunció también la presidenta Claudia Sheinbaum. No, bueno, estamos disfrutando lo votado. Al menos millones de mexicanos. Y yo sé que no todos, pero la mayoría sí estamos disfrutando lo votado. Fue un acto de congruencia lo que hace Pérez Dayán con las sentencias que ha emitido en el pasado. Bien dicen que los jueces por sus sentencias se van a conocer, y sí, y en este caso también hasta por la conveniencia. Es lamentable cómo vimos que ministros de la Suprema Corte intentaron invalidar la reforma con la misma reforma, pero muy mal aplicada. Querían utilizar el artículo 105 diciendo que podían emitir votaciones con 6, porque la mayoría en la nueva Constitución dice que solamente se necesitan 6 votos, pero se olvidaron del artículo 94 que dice que esos 6 votos es para una corte de 9. Hoy tenemos todavía una corte de 11. ¿Por qué con una corte de 11 quisieron aplicar mayoría con 6 votos? No hay que ser científicos, las matemáticas no nos dan. Entonces vimos desesperación, vimos improvisación. Estamos hablando de la Suprema Corte. La Suprema Corte se supone que tiene que dar certeza, que nos debe de dar, es un pilar de certeza, de transparencia, de congruencia, y en esta ocasión fue el pilar de todo lo contrario. Podemos hablar de las razones del voto de Pérez Dayán, pero en el momento en el que los ministros se dieron cuenta que no contaban con el voto de Pérez Dayán, que no contaban con los 8, ¿sí?, fueron por una improvisación muy, muy lamentable. Natalia. Pues yo en el mismo sentido creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte es tristísimo. Por muchas razones, por muchos sentidos, creo que el no haber tenido la oportunidad de revisar la reforma de fondo es algo bastante triste. Me parece exactamente al igual que Meme, algo tristísimo el papel completamente político que se dio. El tema de los 6 y 8 votos, defenderlo sería defender algo en lo que no creo, que es el Estado de Derecho y el constitucionalismo. Sin duda me pareció un grito de desesperación que entiendo, que comprendo y que comparto. Pero sin embargo no puedo hacer esto, no puedo defender esto. Sin duda creo que todo el tema se debió acabar en cuanto no se obtuvo la mayoría para pasar a estudiar el fondo. Creo que es tristísimo. También me parece que es muy repentino y creo que habría que analizarlo un poco, cómo de pronto el discurso tanto del presidente del Senado como de la presidenta llegó a cambiar, ¿no? Pasar de un desacato por completo de lo que diga la Corte, pasar a un desacato, no nos vamos a mover y las elecciones se llevan, a un par de días antes, bueno, pues escuchemos lo que tiene que decir la Corte, bueno, vamos a resolverlo. Todas las personas tienen un precio, absolutamente todas. Me gustaría que lo dejáramos ahí como un tema que cuestionar. Hay unas carpetas de investigación al ministro Pérez Dayán por ahí, entonces me parece que valdría la pena tenerlo en cuenta. ¿Hay carpetas de investigación contra Pérez Dayán? Sí. ¿Y por eso se bajó? No lo puedo afirmar. Me encantaría decir algo así, no creer que está violando por completo la teoría constitucional. Sin embargo, no lo sé, no tengo lo necesario para decir que así es. Solo me parecería importante dejarlo en nuestra mente como un poquito una idea.
Eso por un lado, pero sí, estoy completamente de acuerdo en que todo el tema de los 6 y 8 votos fue lamentable. Fue un papel tristísimo y un papel político de la Corte que no tiene que jugar, que no es su función jugarle, es un tribunal constitucional. Y no puedo defender lo que sucedió en ese momento, no puedo defender absolutamente nada de lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte queriendo salvarse por acá de algún hilo que no tenía sentido ni jurídicamente y ni políticamente, no tenía ningún sentido. Y estoy segura de que lo saben y vuelvo al punto, entiendo esta desesperación, la comparto, pero así no. Sofía. Entiendo que hay muchas personas decepcionadas, ¿no?, por lo que al final concluyó la Corte, pero también creo que vale la pena analizar, internalizar que nos salvamos de una crisis. Pensemos, sí, como dice Natalia, la presidenta al principio estaba diciendo desacato total, como yo la quiero, entonces voy a ignorar a la Corte. ¿Y eso en qué clase de país nos dejaría? En un país donde la presidenta nos dice, la ley realmente a mí no me importa, la presidenta. Entonces también vimos un cambio de discurso, ya era previsible, ya se veía venir, pasó nuevamente de desacato total a vamos a ver qué pasa, un cambio muy repentino. Sí sorprende que Pérez Dayán estuvo critique la reforma y al final toma esta decisión, pero además tenemos nuevamente que pensar dentro de lo que pasó. Lo positivo es que no escaló, porque finalmente los y las ministras habrían tenido las facultades, si la presidenta desacataba, de poder destituirla a ella, ordenar su destitución más bien, y destituir a legisladores. Entonces, finalmente... Ya de eso que realmente lo hubieran hecho. Claro, hubiera sido también una decisión política. Y comparto lo que estamos diciendo aquí de la politización del Poder Judicial, y se me hace algo gravísimo, porque las y los jueces, ministras, ministros, no deberían estarse enfocando en hacer política, deberían estarse enfocando en hacer derecho. Y eso lo critico tanto de Norma Piña, con esta desesperación de mayoría con los 6 votos, ¿fundamentada en qué? Y también las alianzas, y ahí las cosas que de hecho expuso Milenio de Norma Piña con Alito Moreno, como también me parece reprobable estas alianzas, claras alianzas, entre Ortiz, entre Esquivel, entre Batres con la 4T. Nivel, Noroña las llama compañeras públicamente, son compañeras de lucha. Eso está mal, no deberían estarse enfocando en hacer política. Meme. Pues es que no deberían de estar haciendo política, pero es que ese siempre fue el debate. Este no era un debate jurídico, era un debate político, y pudo ser un debate jurídico, pero no llegamos a eso. ¿Por qué? Porque desde el origen fue político. Lo que pasó en la famosa cena de diciembre, tenemos 2 versiones de la cena de diciembre completamente distintas. La ministra Norma Piña dice que nunca fue en la casa del ministro Alcántara Carranca y que jamás hablaron de un tema electoral. El ministro Alcántara Carranca dice que sí fue en su casa, pero que él no estaba, o sea, le dejó las llaves de su casa a los ministros, magistrados del Tribunal Electoral y Alejandro Moreno Cárdenas. Yo no sé en cabeza de quién cabe semejante cosa. Desde el principio fue político. ¿Por qué? Porque justo querían tener un cierto control o contener, ¿no? La versión que justo es lo que saca en Milenio, es que buscaban como apaciguar la situación en el Tribunal Electoral, la máxima autoridad que califica el proceso electoral. Entonces, por donde lo viéramos estuvo mal. Cuando digo que esta siempre fue una discusión política, es eso. Porque así como por un lado cuestionan que la presidenta entrara en un desacato, hoy lo que vimos en la sesión de ayer fue, me gustan partes de la nueva ley, pero otras no. Entonces, sí quiero aplicar parte de la reforma que busco invalidar porque esta sí me conviene y la otra no. A ver, ellos y yo, es el debate que hemos tenido la otra vez, que hasta salió ayer, cuando el propio Lainez dice que no hay texto expreso en la Constitución que le permita a la Corte revisar el contenido de reformas constitucionales. Pero dice, bueno, pero en Taiwán y en Bolivia sí se puede. Taiwán y Perú sí se puede. Ajá, pues qué padre por Taiwán y por Perú, me parece maravilloso, estamos en México. O cuando sacan estos otros ejemplos donde nos dicen que sobre el constituyente de 1917, que ese sí es el constituyente. Ah, ok. Y los de ahorita, o sea, nosotros no. O sea, tenemos que revivir al constituyente de 1917 porque ese sí tiene validez para decirnos qué quisieron decir en la Constitución. O sea, vimos que fue una discusión política, y cuando se convirtió en una discusión política es porque ya no había argumento jurídico. Entonces, sí les gustan partes, pero otras no. Se volvió un tema de conveniencia. Decía Pérez Dayán ayer que le parecería una insensatez combatir una insensatez con otra, Natalia. Es muy curioso que le pareció una insensatez ayer.
pero durante todo este proceso, durante toda la propuesta, el principio o las participaciones de los puntos legislativos y tal, ahí no era una insensatez, ¿no? Fue una insensatez el día de ayer, y partiendo de un principio de buena fe, creyendo que no tiene absolutamente nada que ver y que posiblemente esta práctica, bastante priista, por cierto, de Morena, de vente, abrazo a 2 senadores del PRD, ven, abrazo a Yunes, Cintia López Castro, es una práctica muy del PRI que, bueno, ya es muy morenista, ¿no? Todo Morena tiene a este prismo puro y de antaño. Quiero creer, imaginemos que eso no existe, imaginemos que verdaderamente él dijo voy a cambiar por completo mi criterio, pues está bien. Creo que tocará adaptarnos a lo que está y creo que una gran diferencia entre esto que está pasando es cuando una institución no nos da la razón, como algunas otras personas, no queremos eliminar la institución, ¿no? Habrá que tener una forma de adaptarnos a esto. Al final ya es texto constitucional, falta una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tanto puede llegar a trascender lo que diga la Corte Interamericana? A ver, eso es un punto importante. La Corte Interamericana no tiene sentencias que sean obligatorias. Emite recomendaciones al Estado mexicano y, dado que todas las llamadas de atención internacionales a México no le han importado en lo absoluto, pues la realidad es que podría México decir, padrísima. Hay quienes dicen que lo de ayer era la última esperanza y que ya luego de lo que pasó ayer, pues ya la lucha está perdida y que ya no hay nada que hacer. Creo que yo estoy en un punto medio. Con el tema de la reforma judicial expresamente, sí creo que era la última instancia, ¿no? Faltará una audiencia en materia internacional y vamos a ver cómo se resuelve. No es obligatorio. Emite recomendaciones. Por supuesto que las recomendaciones pueden implicar a países a observar qué es lo que está pasando en México y que entonces sean esos países los que Pero decidan. no pueden intervenir. Por supuesto que no. Hay un Por principio de supuesto que no. soberanía. Entonces, solamente serán recomendaciones. Yo creo que no es que se muera la esperanza, porque dentro de lo que tenemos podemos seguir haciendo una lucha, ¿no? Faltan los OCAS, falta la eliminación de organismos constitucionales autónomos, faltan muchas cosas de las que podemos hablar. Sin embargo, me parecería importante. Pero esta lucha en específico ya se perdió. Yo creo que sí, y no es que se haya perdido. Yo creo que lo que toca ahora es adaptarnos. ¿Fue jaque mate? Fue un muy bello momento de congruencia y de victoria para el pueblo de México. No sé si jaque mate, pero híjole, no, después de ver todo lo que ha hecho la Corte, después de ver lo que han hecho los jueces, yo me espero eso y muchas cosas más. Creo que todavía falta la implementación, viene todavía un debate con el Instituto Nacional Electoral, esos 13,000 millones de pesos para una elección se me hace completamente irracional. Entonces creo que viene toda esta otra parte de cómo llegar al proceso electoral. Ya estamos en eso. A mí me encantaría ver que se sumaran, que se escucharan propuestas para enriquecerlo, para hacerlo mucho mejor, pero no vemos una oposición por ahí. Sofía. Hoy en la mañana, en la conferencia de la presidenta, vimos cómo ella básicamente apapachó al ministro Pérez Dayán por esta decisión. Si esta decisión era simplemente lógica, coherente y parte de su trabajo, eso no tendría que suceder, no tendría que ser apapachado, agradecido por la presidenta, la mujer, la persona más poderosa del país. Se puede entender entonces que pues sí respondería a quizás ciertas presiones. También es interesante como dice la presidenta, qué bueno que no se dio a presiones de la oposición y pues termina siendo algo irónico porque quizás, no podemos asegurarlo, ¿no? Pero quizás también este cambio de postura radical, de repente él se iluminó y cambió su postura, podría responder precisamente a lo que ya hemos mencionado, a un modus operandi en el que el expresidente López Obrador dijo con el voto de Yunes, bueno, es que el fin sí justifica los medios, ¿no? Interesante también porque tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum que dice, no, el fin no justifica los medios. En particular estoy tomando esa frase porque en el caso de la detención del Mayo, el fin no justifica los medios. Entonces, bueno, tampoco mucha congruencia ahí. Y finalmente, yo creo que lo preocupante aquí es la politización, reitero, del Poder Judicial. Y eso es lo que vamos a ver con esta reforma y eso yo creo que es lo que más preocupa, porque algo que tenemos que recordar es que las personas por las que vamos a votar no va a ser un proceso completamente democrático, porque no vamos a poder votar por quien queramos, van a ser personas preseleccionadas por un comité avalado, tres comités avalados finalmente por la 4T, digamos, de forma sencilla, entre comillas. En dos, ¿no? En uno es el del Poder Judicial. El de la correcto. Y de hecho, el comité que presenta la presidenta está mucho más equilibrado. En el del Congreso, ahí sí no. Eso es una primera oposición. Y posteriormente, incluso si llegan,
podrían ser destituidos, podrían ser investigados, podrían ser metidos a la cárcel. Ya me estoy yendo muy radical, ¿no? Pero vaya, las posibilidades y las herramientas están ahí. Entonces, eso es lo que preocupa también. Hay mecanismos de control que vienen en la propia Constitución, vienen las recomendaciones, vienen las calificaciones, viene la experiencia. Por supuesto que los esperamos, deben de hacer un gran trabajo estos comités de evaluación, para eso están. A mí me hubiera encantado que en el comité que presenta el Poder Legislativo estuviera también más equilibrado, pero la oposición se vuelve a ausentar de su responsabilidad con los ciudadanos. No quisieron proponer a nadie. Está mucho más equilibrado el de la presidenta de la República que el del Congreso. Y tenemos también el de la Suprema Corte. Yo soy partidaria, insisto, confiemos en la gente. No se va a votar por el más popular o el que hable mejor. Tienen que pasar controles. Y también para eso están los medios de comunicación, para hacer ese equilibrio. Y si hay injusticias, demostrar, denunciar. Para eso están los medios de comunicación. Para eso está diseñado el proceso. Hay que confiar en la gente. Ya vimos mucho menosprecio al pueblo. Ya creo que ya es suficiente de querer jugar con él. Nosotros sabemos más, el pueblo no sabe, déjenme, yo les enseño. Eso ya no funciona, no debe seguir siendo un discurso. Hay que confiar a la gente, pero también hay que darles las herramientas. Y si no hay una oposición, ¿en dónde va a salir? Natalia. Por este discurso del desprecio del pueblo, precisamente por este tipo de cosas, se bajan temas jurídicos y una batalla completamente técnica a un campo político. Precisamente por eso, y me parece gravísimo que sigamos juntando este tipo de cosas y además utilizándolo como un estandarte de campaña, haciéndote un poco dueña de de desigualdades estructurales que sí existen para ganar batallas que así no se juegan. Eso por una parte. Punto 2, me parece que así como repudio lo que pasó esta escena política en la Suprema Corte, tampoco creamos que es el primer momento en donde la Corte tiene esta política y juega esto, cuando es evidente que Lenia Batres salió a decir si necesitaba ser doctor en Derecho, a mítines políticos, a decir, ¿ustedes creen que debemos saber mucho derecho para estar ahí? Por supuesto que no, y se nota. La verdad es que padrísimas las clases de Derecho que le dieron. Es sorprendente lo poco que tienes que saber hoy en día para estar en la Suprema Corte de Justicia, es sorprendente. Y creo que para finalizar también es muy importante decir esto, lo mencionaba Sofía, los comités están muy mal planteados, todo en esta elección está mal planteada, 13,000 millones de pesos en una elección. Totalmente irracional. Completamente irracional, y sobre todo que guarden este discurso con disfrutando lo votado. ¡Wow! ¡Qué bueno que 13,000 millones de pesos en una elección te parezca racional bajo estos fines! Unos segundos para responder si quieres y luego pasamos con Sofía y finalizamos. Por supuesto que estamos disfrutando lo votado y estamos en contra de los 13,000 millones. No estamos de acuerdo con eso, entonces podemos hacer las dos cosas. Pero ese menosprecio no lo digo yo, el menosprecio al pueblo. Quiero rescatar brevemente lo que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuando dice que los legisladores no deberían de obedecer a los representados o que no deberían de hacer lo que quieren sus representados. En un sentido de decir, no importa, ustedes sí pueden hacer. Ellos, insisto, se pusieron en un contexto de supraconstitucionalidad. Por Dios, es un desprecio que ellos han dicho. Sofía, y contigo terminamos. Es ridículo que se utilice el tema de la austeridad, ¿no? De ahorrar este dinero, por un lado, para deshacernos de los organismos autónomos y pasar sus funciones, básicamente centralizarlos al gobierno, pero en este caso, bueno, sí podemos hacer una elección millonaria. Pero o sea, el presupuesto proviene del INE, ¿no? O sea, no es que la presidenta haya dicho quiero 13,000 millones de pesos para eso. La presidenta no lo dijo y ojalá se reduzca. Ella incluso dijo que no y lo en el quería. Congreso también dijeron que no. Estoy completamente de acuerdo. Pero si solo en Ciudad de México vas a seleccionar 1,155 candidatos, ¿cómo se pretende hacer esto mucho más pequeño? No tiene sentido. Sí va a costar más que la presidencial porque va a ser de mayor magnitud. Son más candidatas, más candidatos. Y finalmente, algo que me parecía muy positivo de la reforma es que decía que las y los aspirantes no podían tener lazos partidistas. Y ya comenzamos a ver cómo, por ejemplo, en particular, Ortiz, Esquivel, Batres están presumiendo que son de la 4T para ser votados. Ridículo. Pues seguimos platicando de esto la siguiente semana, si nos lo permiten. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Pues ahí está, ese fue el debate de Milenio. Es muy bonito ver cómo podemos coincidir dentro de las muchas diferencias que existen, por supuesto, pero vaya, dejar claro, el Instituto Nacional Electoral fue el que propuso los 13,000 millones, no estamos de acuerdo, la presidenta no está de acuerdo, el Congreso no está de acuerdo y vale la pena
recordarles que el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados. Si los diputados dicen no, el INE se va a tener que aguantar. Originalmente se habían hablado de 7,000 millones de pesos y hay que entender, aunque sí es una elección muy grande la de los jueces, ministros y magistrados, también es cierto que tiene particularidades muy distintas a una elección presidencial. No se le va a entregar presupuesto a cada uno de los candidatos, eso no se les va a entregar. El presupuesto ellos no lo pueden tocar. Ese presupuesto se tiene que dividir o se tiene que enfocar particularmente en cómo vamos a repartir a través de los medios de comunicación con los tiempos oficiales, con estos momentos, sí, pues los tiempos oficiales, cómo vamos a repartirlo para que puedan tener el mismo tiempo para promocionarse. Esos convenios los puede hacer el Instituto Nacional Electoral y para eso están los medios de comunicación, para hacer ese equilibrio, para hacer esa chamba. Y si eventualmente hay un candidato que tiene expedientes, que tiene carpetas, créanme, los medios de comunicación lo vamos a sacar de una u otra manera. Vamos a estar sacando estas constantes denuncias, si hay carpetas, si no hay carpetas, porque la gente no quiere votar por el más popular o el que hable más bonito, quiere votar por el que tenga mayor honestidad, más valores, el mayor compromiso por la justicia. Y eso se tiene que demostrar con sentencias, con su trabajo, con su experiencia, no se habla o no bonito. Entonces, es muy importante que hagamos esa diferencia. La segunda, están estos comités de evaluación que el que presenta a la presidenta está bastante equilibrado y es la presidenta de la República, porque dentro de su propio comité hay un abogado que no estuvo nunca de acuerdo con la reforma. Sí fue abogado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero jamás estuvo de acuerdo con la implementación de la reforma y ahí estará para evaluarlo. También está el caso de la Suprema Corte, que los que integran el comité de la Suprema Corte del Poder Judicial no están de acuerdo con la implementación de la reforma. Entonces, por supuesto que van a ser completamente parciales. Y si nos vamos al comité que integra el Poder Legislativo, yo confío plenamente en el trabajo que van a hacer, pero ¿por qué no hay perfiles distintos o por qué todos son más inclinados a la 4T? Porque la oposición no hizo su trabajo, porque la oposición no quiso presentar perfiles, porque la oposición se ausentó, porque creen que con esa narrativa se pueden victimizar. La oposición intenta victimizarse con la ausencia de su propio trabajo, pero eso sí, se llenan la boca diciendo que son la oposición y que ellos como oposición van a ser una oposición responsable y firme y no sé qué tanto. ¿De dónde sacan lo irresponsable? ¿De dónde sacan lo responsable y lo firme y lo maduro cuando en su trabajo, cuando teniendo la oportunidad de presentar una o dos personas que integran un comité, no lo hacen? Porque evidentemente en la narrativa se quieren tirar de tapete y que los pisen y que luego los levanten para ver si así medio destapan un poquito por ahí de lástima o qué sé yo, pero tenemos a una oposición completamente irresponsable que no quiso hacer su chamba. Entonces, ahí les dejo este debate de este miércoles 6 de noviembre en Milenio. Le agradezco como siempre a Pedro Gamboa, a Natalia Torres, a Sofía Otero. Les agradezco muchísimo porque pues los espacios se abren para poder debatir, para poder analizar, para poder compartir puntos de vista completamente distintos, a veces más apasionados que otros, pero estamos disfrutando lo votado y no por disfrutar lo votado quiere decir que no vamos a cuestionar 13,000 millones de un presupuesto completamente fuera de serie o quiere decir que vamos a aplaudirle a personas como si fueran héroes. Aquí nadie está diciendo ni que Yunes es un héroe ni que Pérez Dayán es un héroe. Si hay carpetas de investigación, que se procesen, que vayan adelante. No se tiene por qué negociar una carpeta de investigación. No podemos negociar la justicia para una reforma que sobre todo tiene que ver con justicia. En general no deberíamos hacer eso, pero es política. Claro que es política. Yo, del caso de Yunes, sigo siendo panista y espero que lo siga siendo por muchos años más. Y en el caso del ministro Pérez Dayán, fue congruente con las sentencias que emitió en el pasado. Fue el único al que no le dolió que lo citaran. Fue el único al que no le dolieron sus palabras, porque sabe que las dijo. Los demás están muy molestos con sus palabras. No les gustaba que les recordaran las sentencias que habían emitido en el pasado, cuando violaron los derechos humanos de los trabajadores de la educación, cuando violaron los derechos humanos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando violaron los derechos humanos de los familiares de la guardería ABC. Sí nos acordamos de todos esos actos de poder y reformas que en su momento la Suprema Corte dijo que no se podía meter porque no era su trabajo y no tenía atribuciones. Hoy las quieren tener, no seamos incongruentes.